Bienvenidos, mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía, representante de estrategia, consultora jurídica y empresarial. Vamos a ver un video muy importante que me han estado solicitando, el cual se refiere principalmente a los procesos penales bajo el régimen de excepción de este año 2022 en El Salvador. Vamos a hacer algunas explicaciones generales relativas al régimen principalmente. Este video no está dirigido de manera directa a abogados o estudiantes de derecho. Eso no significa que no les pueda ayudar o servir esta información. Simple y sencillamente estamos enfocados en aquellas personas que no tienen un conocimiento jurídico, que no saben directamente cómo es el trámite, que andan preguntando en las diferentes instituciones a diferentes abogados y no les queda claro muchas veces el trámite. Vamos a intentar solventar algunas dudas, no todas por supuesto, porque para explicar completamente el proceso penal de este tipo podríamos hacer un curso completo. Sin embargo, lo haremos en un solo video, lo más corto, lo más escueto y en la medida de lo posible, lo más fácil de explicar que se pueda. Veamos, el régimen de excepción del año 2022 inició el 27 de marzo de este mismo año. Hasta la fecha que pudiesen ver este video, por lo menos hasta el día de hoy, estamos en el mes de septiembre de 2022, este mismo régimen de excepción se ha venido prorrogando, es decir, estamos viviendo dentro de la prórroga de este régimen de excepción, que es en esencia lo que se está suspendiendo de manera general: el derecho de asociación, de reunión, la privacidad de las telecomunicaciones y algunos derechos relativos al debido proceso. Por ejemplo, anteriormente, cuando una persona era detenida, a las 72 horas debería estar en disposición del juez para una audiencia primera. Ahora no, eso se ha modificado y el plazo es de 15 días. ¿Eso qué significa? Que si la persona es detenido hoy, la audiencia la puede presentar el día 1, 2, 3, 4 y así hasta el día 15. Lo que no pueden hacer es pasarse de ese tiempo. Pero definitivamente la audiencia debe ser dentro de los 15 días. Pero claro, ya no es lo mismo como antes, que era dentro de 72 horas. Ahora hablamos de 15 días dentro del régimen de excepción aprobado. Hago la aclaración, este video no tiene fines políticos tampoco. No vamos a hablar sobre el régimen, está justificado, si no está justificado, si las personas que están siendo detenidas todas son culpables o no, posiblemente hay un grado de culpabilidad, o todas son inocentes, están pagando justos por pecadores. Esas circunstancias no se van a ver en este video porque carecen de relevancia para ese tipo de explicaciones. En primer lugar, aclarar que todos los casos que se entiendan que son parte de este régimen llegan a conocer los juzgados especializados, no los juzgados comunes. ¿Y cuáles son los juzgados especializados? Tenemos los juzgados especializados de instrucción, tenemos los juzgados especializados de sentencia y además tenemos las cámaras especializadas de lo penal. Como última grado de conocimiento, pues también podéis conocer la sala de lo penal, pero eso es una cuestión que, insisto, no es acá para darle mayor explicación, ya que no es para abogados principalmente, no es para estudiantes de derecho. Eso no significa que no les vaya a servir, simple y sencillamente está enfocado principalmente en aquellas personas que no tienen conocimiento jurídico, ya sea porque tienen un familiar o porque quieren saber cómo es realmente este procedimiento o este proceso. Los juzgados especializados tienen principalmente 3 sedes: Santa Ana, San Salvador y San Miguel. Si ustedes quieren saber qué departamento específico lo va a ver Santa Ana, qué departamento específico lo va a ver San Salvador, qué departamento específico lo va a ver San Miguel, les pongo en pantalla el artículo 3 de la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja. Ahí están viendo en pantalla el nombre de la ley, están viendo el artículo y ahí pueden ustedes verificar, por supuesto, por ejemplo, a dónde pertenece, si la Libertad pertenece a San Salvador. Sí, entonces va a ser, si por ejemplo la persona fue detenida en la Libertad, pues va a ser en San Salvador donde se va a llevar su caso. Esto se hace para manera de explicación por si andan buscando exactamente dónde está el caso, dónde puede estar su hijo procesado. Esto no tiene nada que ver con los penales, aclaro. Esto tiene que ver simple y sencillamente con dónde fue detenido y dónde se va a llevar el caso. ¿Quién determina si el caso va a ser de jurisdicción especializada o no? Principalmente la Fiscalía. A esta es quien le compete determinar, a partir de la información recabada por la policía de la captura de X sujeto,
pues considerar si va a ser tramitación especializada o va a ser tramitación común. Todos estos casos de régimen están siendo procesados principalmente por agrupaciones ilícitas, agrupaciones terroristas o resistencia al arresto. Y por lo tanto, pues están llegando a una jurisdicción especializada conforme a la fiscalía que ha determinado que debe seguirse en ese rumbo. Eso no significa que posteriormente pueda cambiar a una jurisdicción común, simple y sencillamente que es la causa principal por la cual llegan a los juzgados especializados. A diferencia de un juzgado común, acá no iniciamos, valga la redundancia, con una audiencia inicial que se seguía en sede de paz o ante el juez de paz. Acá no. Acá la fiscalía acusa directamente ante el juzgado de instrucción especializado, o el juzgado especializado de instrucción, mejor dicho. Y este juzgado especializado de instrucción es el que se va a ver la primera audiencia. ¿Cuántos imputados normalmente tiene cada proceso? Cada proceso tiene aproximadamente de entre 50 a 300 imputados. Hay unos que tienen más, otros que tienen un poquito menos. ¿Pero qué significa? Que por cada proceso, aunque hayan sido detenidas las personas de manera separada, en fechas diferentes, van a ser procesados en el mismo proceso todas estas personas. Insisto, los procesos actuales tienen prácticamente un rango de entre 50 a 300 imputados por proceso. Se hace la aclaración de que aquellos imputados que no tengan un abogado particular van a ser defendidos por un solo procurador dentro del proceso. Me explico. Supongamos que son 100 imputados en ese proceso, y de ese proceso supongamos que son 10 abogados particulares que defienden a 10 imputados. Hay 90 imputados que no tienen abogado particular. Estos 90 imputados van a ser defendidos por un solo procurador, no por uno cada uno. Un solo procurador va a hacer la defensa en audiencia y en lo que sigue del proceso. Se hace esa aclaración. No le estoy diciendo contrato un abogado particular, no le estoy diciendo quédense con el abogado público o procurador, simplemente estoy manifestando qué es lo que sucede en las audiencias. Una vez presentada la documentación respectiva al juzgado especializado de instrucción, este convoca audiencia. En esta audiencia, ¿qué es en esencia lo que se resuelve? Digo en esencia porque, insisto, no voy a explicar a detalle todo lo que puede ser resuelto, sino que la importancia que ustedes le puedan tomar. Aclarando, a esta audiencia no se le llama audiencia inicial, aunque prácticamente la suple. Se llama audiencia especial de imposición de medidas, así se le llama. Sin embargo, pues es algo, por así decirlo, es como la audiencia inicial al final de cuentas, aunque ya no lo hace el juez de paz, sino que lo hace de una vez el juez especializado de instrucción de cualquier sede. En esta primera audiencia se leen los hechos imputados preliminarmente, se presentan la prueba que se tenga preliminarmente, que haya recabado la policía, que haya recabado la fiscalía, lo que tenga en ese momento se presenta. Se presenta, por supuesto, el imputado. En esta audiencia sí es obligatorio que esté el imputado, ya sea presencial o virtualmente. Cuando decimos virtualmente es porque aparece en una pantalla tal y como esta, por supuesto un poco más grande. En esta audiencia también se impone la medida cautelar más gravosa, es decir, la medida de detención provisional de esta persona. Si a criterio de la fiscalía lo pide, si a criterio del juez es necesario, sin perjuicio, por supuesto, de que la defensa puede presentar los arraigos que correspondan. Por experiencia, muy rara vez en la primera audiencia de imposición de medidas le dan la libertad provisional a alguien. Es decir, por lo general, todos en ese momento van en detención. Hay casos muy contados y especiales que se podrían mencionar, pero no vienen al caso, pero en su mayoría todos van a detención. En esta audiencia también se aprueba el plazo de instrucción. ¿Qué es el plazo de instrucción? Es el tiempo de investigación en el cual la fiscalía va a hacer todas las diligencias para recabar toda la prueba a fin de imputarle un delito a estas personas acusadas. ¿Cuál es el plazo normal? Están dando 5 o 6 meses, no puede ser más de 6 meses. Sin embargo, ¿qué es algo que está pasando actualmente? Que se está prorrogando ese plazo. Ya estamos a las puertas de la audiencia que corresponde, que más adelante vamos a dar la explicación, pero ya se está prorrogando este plazo de instrucción. ¿Qué significa? Que el plazo de instrucción que inicialmente era de 6 meses, puede prorrogarse por otros 5 meses más. Estamos hablando de prácticamente 11 meses
de instrucción. La mayoría, claro, está dando 5 o 6 meses de instrucción y en la prórroga están dando 5 meses. Para que vayan haciendo sus cuentas, ¿verdad? Que este plazo no es fijo, puede ser prorrogado. Y lo que está pasando actualmente es que se está prorrogando. Por el momento, ninguno de los casos que nosotros llevamos ha terminado con el plazo normal, sino que en todos los casos se ha prorrogado a petición de la Fiscalía. En esta audiencia también se decreta la reserva del proceso para que solo tengan acceso al expediente las partes que ya son defensores de uno de los imputados o de algunos de los imputados. Es decir, un abogado externo que no defienda a ninguno de los que está ahí no puede revisar expediente hasta que ya el juzgado le haya dicho: usted ya es parte, defienda fundamental y por lo tanto tiene acceso al expediente. ¿Cuánto dura una audiencia de imposición de medidas? Aproximadamente dura de entre 2 a 5 horas. Ese es el tiempo que normalmente dura. Claro, puede variar a partir de cuántos imputados sea. Una audiencia de 2 a 4 horas pueden ser imputados hasta 150, 200. Si hablamos de 300 imputados, estamos hablando de unas 6 horas por lo menos de esta audiencia, incluso más, ¿verdad? Terminó esta audiencia con lo que acabamos de mencionar que se pudo haber resuelto. Hay una posibilidad de los abogados de solicitar una audiencia especial, es decir, una audiencia que solamente existe si la pide el abogado defensor, sea público o sea particular. El público normalmente no lo pide, aunque tiene su derecho también de hacerlo. No digo que no lo haga, digo que normalmente no lo hace. El particular, por regla general, debe hacerlo si cuenta con los elementos para hacerlo. Ahora bien, esa audiencia se llama audiencia especial de revisión de medida cautelar. ¿Qué significa esto? Es una audiencia cuya finalidad es buscar que el imputado, o intentar al menos que el imputado, ande en libertad mientras el proceso continúe y no esté en detención. Es decir, que le cambien la medida de detención provisional por una menos gravosa, que puede ser llegar a firmar cada viernes, no salir del país, tener arresto domiciliario, entre otras. Se aclara que esa es la finalidad de la audiencia. En ningún momento esta audiencia le quita delitos, en ningún momento esta audiencia finaliza con que está completamente libre del caso. No, esta audiencia puede finalizar únicamente con 2 resultados. O le dan la medida sustitutiva, es decir, le dan la posibilidad de que ande en libertad mientras el proceso continúa, o en su defecto le deniegan la medida y él continúa en detención. No tiene nada que ver con quitarle o no delitos, aclaro. Aquí no se le puede quitar delitos, aquí no puede salir completamente libre del caso, simplemente puede andar en libertad mientras el proceso continúa. Normalmente cuando un abogado pide ese tipo de audiencias, más o menos en un mes aproximadamente, no todos los casos, hay casos que se han tardado más, hay casos que un poco menos, pero más o menos en un mes ya se tiene fecha, más o menos es el rango en el cual yo la pido y el cual ya tengo fecha de audiencia. ¿Y qué se presenta en esa audiencia especial de revisión de medidas? Principalmente se tocan puntos relativos a que la persona probablemente no tenga un alto grado de participación según la acusación fiscal, que simplemente ni se le menciona, que no tiene ninguna prueba, alguna circunstancia que ponga en duda la circunstancia de imputado, y además se presentan los arraigos. ¿Arraigos de qué tipo? Familiar, domiciliar, laboral, antecedentes penales, solvencia policial, arraigos sociales de cualquier naturaleza que puedan servir para justificarle al juez de que esta persona es más necesaria andando en libertad que estando detenida, que hay personas que dependen de él, que hay deudas que tiene adquiridas, que tiene obligaciones que debe cumplir, que estando detenido pues le va a generar un problema, que tiene arraigos suficientes como ataduras para que esta persona no vaya a huir del proceso, porque ese es el miedo principal de los jueces y de los fiscales, que la persona al darle esta medida huya. Entonces tiene que tener las ataduras suficientes para demostrarle al juez: no, miren, tiene todo esto y por lo cual él no va a huir. Dependiendo de él, qué tan buenos arraigos tenga o no, puede depender la eficacia de esa audiencia, es decir, si le dan la medida o si no se la dan. Tenemos casos que hay personas que tienen muchos arraigos y aún así se les han negado. Y tenemos casos de personas que tienen pocos arraigos y aún así les han dado la medida. Al final de cuentas va a depender del tipo de juez que le toque. La audiencia especial de revisión de medidas se tiene que hacer. Es decir, en algunas ocasiones
Los jueces han negado y dicen no se hace la audiencia especial de revisión de medidas por tal motivo. Pero, conforme a la experiencia personal en apelaciones, esto no se hace de esa manera. ¿Qué implica esto? Que la audiencia especial sí deben hacerla obligatoriamente. ¿Cuál es el problema? Que lo que no garantiza es el resultado, porque puede ser un sí o puede ser un no. Si el resultado es positivo y le dan la medida de la libertad mientras el proceso continúa, deben esperar el tiempo de apelación, que es de 5 días. Porque puede ser que la fiscalía apele, en el caso pues que le dan la medida, la fiscalía apele a la cámara especializada y esta va a resolver si confirma, es decir, si tiene por dada la medida o si la niega mejor. Puede ser el caso que no haya apelación también. Si es de aquellos casos que no le dan la medida, pues el abogado particular o el abogado público puede apelar si así lo considera viable. Puede darse el caso también de que se niega, pero las razones por las que se niega son porque un arraigo o más arraigos no se han fundamentado lo suficiente, pero dejan la posibilidad abierta de volver a presentar una nueva audiencia presentando sus nuevos arraigos. Pero eso va a depender del caso a caso, porque no en todos los casos se puede justificar un nuevo arraigo. Nada más lo menciono para efectos generales si su familiar está en esa situación o su abogado le dijo algo parecido. Vencido el plazo de instrucción, sea el normal o sea el prorrogado, debe ahora la fiscalía presentar su dictamen de acusación. El dictamen de acusación lleva toda la prueba que tiene en contra de cada uno de los imputados. Puede ser mucho, puede ser poco o puede ser nada. Y de eso va a depender, por supuesto, el nivel de complejidad que pueda tener la persona frente a esta acusación. Posteriormente se le da el espacio a los abogados para que tengan acceso al expediente y luego el juzgado de instrucción, todavía estamos en el juzgado especializado de instrucción, convoca una audiencia denominada audiencia preliminar. Esta audiencia es obligatoria. ¿Y qué se puede pedir? O mejor dicho, ¿qué se resuelve en esta audiencia preliminar? Algunas cosas, por supuesto, no las vamos a mencionar todas porque no viene al caso. Por ejemplo, si la persona no gozaba de la medida sustitutiva, es decir, no andaba en libertad, sino que estaba detenido, acá se puede volver a pedir que le den la medida menos gravosa y que ande en libertad mientras el proceso continúa. Entonces pueden resolverle favorable o puede ser que no. O puede ser lo contrario, que él andaba con esa medida libre, pero que en esta audiencia la fiscalía pida que se le revoque por X o Y circunstancias y por lo tanto se le revocan y queda en detención nuevamente. Se van a resolver excepciones, nulidades, incidentes que la defensa o la fiscalía desee presentar, por ejemplo. Se admite la prueba que va a desfilar en una posterior vista pública. No toda la prueba, por supuesto, va a ser admitida, no en todos los casos. Ahí se determina qué prueba se admite y qué prueba no. Y muy importante, aquí en esta audiencia, a diferencia de la audiencia especial de revisión de medidas, si una persona puede salir libre completamente, por así decirlo. ¿Cuándo? Cuando le dan un sobreseimiento definitivo, pero claro, solamente en esta segunda audiencia. Se le puede dar un sobreseimiento definitivo para que esta persona pues ya quede vinculada al proceso. Claro, esto está sujeto a apelación. ¿Qué otra cosa puede suceder? Que en vez del sobreseimiento definitivo le den un sobreseimiento provisional. Si le dan un sobreseimiento provisional implica que a esta persona se le ha dado un año prácticamente, o mejor dicho, a la fiscalía se le ha dado un año para que recabe las pruebas porque aparentemente no tiene las pruebas suficientes para acusar. Entonces un año esta persona anda libre y la fiscalía tiene la responsabilidad de que si en ese año no tiene información nueva, el juzgado va a dar un sobreseimiento definitivo ahora sí. Pero si no, queda condicionado a que durante ese año la fiscalía pueda volver a acusar. Ese es un caso muy bueno, la verdad. Claro, no como el sobreseimiento definitivo, pero por supuesto que da una amplitud. Normalmente la fiscalía no vuelve a acusar en estos casos. Entonces al final puede suceder también, estas cosas son individuales, no es que para todos es lo mismo, va a ser por imputado. Puede suceder también de que el juzgado considere que hay elementos suficientes para pasar a la siguiente etapa. Dicho de otra forma, para pasarlo ante el juez o el tribunal especializado de sentencia para una vista pública. Entonces dice que se envíe a la siguiente etapa, sea el imputado con detención o sea el imputado sin detención. Esa es una cuestión que ya hablamos.
¿Cuánto va a durar este tipo de audiencias preliminares? Aproximadamente de 1 a 3 días. Aquí no hablamos de horas, hablamos de días. Recordemos que son tantos imputados, se les tiene que dar la palabra, son tantos abogados, se les tiene que dar la palabra, la fiscalía tiene que hacer una imputación individual, se tienen que ver los hechos, se tiene que verificar qué prueba individual de cada uno se va a emitir, qué prueba se va a rechazar, cuáles son los alegatos, la decisión del juez, resolver incidentes, resolver nulidades, resolver excepciones. Todas esas circunstancias se van a ver en ese transcurso. Puede ser que hay audiencias que van a durar más de una semana incluso. Pero un rango mínimo medio puede ser de 1 a 3 días. Algunas de las circunstancias que se resuelven en esta audiencia preliminar, son sujetas a apelación. Eso significa que hay que presentar apelación ante la Cámara Especializada y esperar a que resuelva. Esto puede tardar aproximadamente 1 mes, 2 meses, incluso en Cámara, mientras se resuelve el asunto, y eso hace más largo el proceso. Cuando llega a sentencia, o mejor dicho, cuando el expediente llega al Tribunal Especializado de Sentencia, este inmediatamente convoca a una audiencia denominada vista pública, también conocida como audiencia de sentencia. ¿Y qué resuelve esta audiencia de sentencia? Va a resolver igual nulidades, excepciones, incidentes. Va a desfilar toda la prueba, es decir, los testigos ahí donde van a declarar, los documentos ahí donde se van a leer, todo lo admitido en la audiencia pasada. Los peritos ahí van a emitir su testimonio. Y ojo que aquí hay un resultado, no hay puntos medios. Aquí es, o sale absuelto de todo delito, o de algunos al menos, o sale condenado. Solo hay dos posibilidades, o se absuelve o se condena. Esto va a ser individualmente, no por proceso, claro, cada uno va a responder de su propio delito y cada uno a diferentes tipos de años posiblemente. Si la persona es absuelta, inmediatamente se deja en libertad. Aquí no esperamos, como puede suceder en la audiencia preliminar, que si se da la libertad, hay que esperar a que pase el tiempo de apelación para ver si se resuelve o no se resuelve. Aquí no, inmediatamente se le da en libertad, aunque se tramite posteriormente la apelación por parte de la fiscalía. Pero puede suceder que lo condenen. En el caso que lo condenen, pues él va a continuar en detención, o mejor dicho, si no tenía la detención, va a ser detenido en ese momento y va a corresponder a la defensa hacer o no la apelación que corresponde ante la Cámara Especializada. Pese a que no es obligatorio, sí, lo más normal es que siempre hayan apelaciones, independientemente por un lado o por el otro. Insisto, si lo absuelven, la fiscalía va a apelar. Si lo condenan, el defensor va a apelar. Entonces eso va a llegar a la Cámara y consecuentemente pudiese llegar hasta la sala de lo penal ante una posible casación o recurso de casación. Hasta aquí, digamos, hemos tenido un recorrido mínimo de lo que el proceso implica. Hemos tratado de ser lo más básicos posible, sin embargo yo sé que habrán palabras, habrán términos que les va a costar entender, pero sin ningún problema. Si están viendo este video en YouTube, pueden dejar acá el comentario y nosotros con gusto respondemos las preguntas que ustedes tengan. Al final de cuentas, entre la detención y esto final, que puede ser sentencia o puede ser la apelación o puede ser la casación ante la Cámara o ante la sala, es un proceso que puede tardar de entre 1 a 3 años aproximadamente, si no es que más. Lo mínimo definitivamente que va a durar es 1 año. Difícilmente va a durar 1 año. Incluso ya con estas circunstancias de que hubo prórroga del plazo de instrucción, prácticamente solo la instrucción está durando casi el año. Entonces es un proceso largo. Hago esta aclaración para que no se engañen pensando que a los 6 meses la persona va a salir o no. O que no se engañen pensando que el proceso en 6 meses termina. Para algunos casos puede ser así. Pero en su mayoría, esto va a ser de 1 a 3 años el proceso. Quiero hablar ahora de algunas otras posibilidades que se puedan dar. Se puede dar que se anulen las audiencias. Cuando digo anulen, no se habla de reprogramación. La reprogramación, por supuesto, va a ser más largo el tiempo de espera. Pero puede ser que se anulen. ¿Qué significa? Vamos a suponer que a la persona la absolvieron en sentencia. Entonces vino la fiscalía, apeló y la Cámara dijo que no se había fundamentado suficientemente por parte del juez o alguna otra circunstancia y viene, anula la audiencia. ¿Qué significa eso? Que hay que volver a hacer la audiencia desde el punto que nos quedamos. Ojo, no volver a hacer el proceso, sino que volver a hacer esa audiencia. Eso por supuesto, ahí estamos hablando que puede darse otros 6 meses más
4 meses, 1 año, incluso solo en ese relajo de volver a hacer la audiencia. ¿Qué más se puede dar? Y está pasando de hecho, que los jueces ya no los va a tener en algunos casos de manera presencial, es decir, físicamente ahí que los va a ver. La mayoría son sin rostro ya. Usted no los ve, solo escucha la voz. Y si tiene suerte más adelante, tal vez a lo mucho puede ver parte de su silueta, pero no su rostro. Ya tenemos ese tipo de jueces, ya se están aplicando ese tipo de jueces, en los cuales estas personas, los jueces, no se conoce la identidad de ellos como hasta la fecha se hacía. ¿Qué más puede pasar? Esa es nada más una consideración posible. Muy seguramente en este tipo de casos van a empezar a salir testigos protegidos, que de estos que le llaman encapuchados, que nadie ve, nadie sabe de dónde son, nada por el estilo, pero que individualizan a fulano y sutano. Y dicen, este hace tal cosa, este es colaborador de tal cosa, este tal cosa, sea cierto o no sea cierto, no es el punto, sino que usted no va a saber quién es el que lo está acusando. Hasta ahorita en los procesos no ha salido, pero puede salir que en la audiencia preliminar presenten estos testigos protegidos como prueba. Estas personas nunca les va a ver el rostro. Son los llamados encapuchados, como normalmente les conocemos. Puede suceder también que la Cámara revoque resoluciones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, él lo absuelven. O el imputado lo absuelven. Se van a la Cámara en apelación y la Cámara no anula la audiencia, sino que dice no se absuelve, sino que se condena y le pone pues los años que corresponde. Eso puede pasar. Hay tantas circunstancias que pueden pasar en este proceso que, insisto, solo de mencionarlas se nos hace demasiado largo el video. Cualquier duda, si están en YouTube, insisto, pueden hacerlas con preguntas que consideren. Nosotros se las vamos a contestar en la medida que se pueda. Recuerde, este video está siendo principalmente dado para aquellas personas que les interesa saber, porque tienen un familiar o no que está detenido. Ha sido un placer y un gusto. Mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía, representante de Strategis, consultora jurídica y empresarial. No olviden, por favor, darle like a este video, compartirlo para que llegue a más personas, suscribirse a este canal para ver más contenido parecido a este. Y por supuesto, pues, los esperamos en el próximo video. Un placer y un gusto.